La empresa Pizzasen ya tiene establecido un organigrama dentro de la organización. Para ello, a la cabeza tenemos un gerente general y un contador tributario. Para ello, la empresa Pizzasen requiere hacer una selección, reclutamiento y selección de personal. Por tanto, Pizzasen va a utilizar 5 fases para la evaluación, para el requerimiento de personal. Primero, la primera fase es la definición del perfil, la segunda fase la preselección, la tercera la selección y evaluación, la cuarta la presentación de candidatos y la quinta el seguimiento. Para poder hacer el reclutamiento y selección, la empresa Pizzasen va a requerir hacer una publicación y para ello se va a utilizar lo que es el medio de comunicación, el periódico. Se va a realizar bajo un formato ya establecido dentro del perfil del manual de funciones, tanto para el gerente general y para el contador tributario. Se va a realizar una publicación con todas las especificaciones requeridas hacia el cargo. Asimismo, para poder hacer ya la selección y evaluación, vamos a optar por 2 tipos de evaluación. Uno que es el test de Thurman y Merrill y la segunda que es una evaluación de personalidad. Asimismo, es necesario notar, ¿no?, que una entrevista de selección debe enfocarse sobre debe enfocarse más que todo en lo que es la competencia. Esta modalidad de entrevista facilitará un avance de profundidad de la entrevista convencional de selección. Por tanto, es conocer qué conductas son adecuadas para llevar a cabo un trabajo designado dentro de los perfiles ya designados como gerente general y contador tributario. Para poder hacer la evaluación de test de Thurman-Merrill, vamos a enfocarnos en 10 fases, que son: 1. La información. 2. El juicio y comprensión. 3. El vocabulario. 4. La síntesis y selección lógica. La 5. La aritmética. La 6 es el análisis o juicio. 7. La abstracción. La 8 es la planeación. La 9 la organización. Y la 10 es la anticipación. A la atención o asimismo podemos indicar que para poder obtener el cargo de gerente general es muy importante toda esta evaluación, ya que el gerente general va a tener que conducir a toda la organización y asimismo va a tener que ser la persona que tome decisiones dentro de la empresa. Por tanto, es muy, muy necesario que se realice este tipo de evaluación, ya que se va a medir los parámetros de conocimientos de esta persona que ocupe el cargo de gerente general. Así también se va a realizar la misma evaluación para el contador tributario, ya que el contador tributario es una persona céntrica que va a tener el conocimiento contable de toda la empresa y el manejo y el flujo del dinero de toda la empresa. Por tanto, va a tener que repercutir igual en la toma de decisiones dentro del estado económico que va a estar la empresa Pizzasen. Así también nos va a conllevar a hacer un test de personalidad. Este test de personalidad consiste en una evaluación de la mente, de energía, de la naturaleza, de las tácticas, de la identidad de la persona, de cómo se identifica la persona, cómo va a desarrollar todo su trabajo dentro de la empresa, con el único fin de poder dar mayor desarrollo y crecimiento a la empresa Pizzasen. Continuando con la exposición, veremos lo que son los anuncios de requerimiento de personal, en este caso del cajero y del repartidor. Estos modelos serán difundidos en nuestras redes sociales. Acá podemos ver que se detallan los requisitos para el puesto de cajero.
Tener un título de contador o administrador de empresas. Tener entre 25 y 40 años de edad. Como mínimo 2 años de experiencia en un área similar. Capacidad de trabajo bajo presión. Y para crear un mejor ambiente laboral, buena onda y carisma. De la misma manera, los requisitos para el puesto de repartidor: contar con una motocicleta o movilidad propia, amplio conocimiento de las rutas de la ciudad, capacidad de trabajo bajo presión y también carisma y bueno. En el afiche se detalla la fecha en la cual se deben dejar los documentos como ser currículum vitae o hoja de vida. Para ambos cargos aplicaremos el test de personalidad, pues este nos ayuda a medir el comportamiento de las personas en los siguientes aspectos: interacción social, estabilidad emocional, apertura mental, rasgos temperamentales, motivaciones, intereses y actitudes. Características que son muy útiles a la hora de escoger al personal idóneo para el puesto de cajero y repartidor. De la misma manera, al cajero se le aplicará también la prueba de trabajo activo del grupo, en el cual se plantea un problema real al cual se puede enfrentar con mucha frecuencia y así medir su capacidad de trabajo en equipo. Siguiendo a mi compañero, a mí me tocó el cargo de chef. En el reclutamiento interno tomamos en cuenta a los candidatos o personas que ya están trabajando dentro de nuestra organización para subirles de cargo o de puesto. Como ven a continuación en nuestro reclutamiento externo al cargo de chef, hay 2 imágenes, pero antes de esto quiero recalcar que el cargo de chef es algo muy amplio, porque no solamente los chefs se dedican a hacer pizzas, sino también se dedican a hacer almuerzos o platos a la carta. Pero nuestros chefs tendrían una especialidad que sería para elaborar pizzas. Es la única diferencia. Como ven en las imágenes, tenemos una que es buscan un chef que sea varón para almuerzos ejecutivos o platos a la carta. Y en esta ocasión no nos especifican que los platos a la carta sean o no pizzas. Y en la siguiente imagen son imágenes sacadas del periódico y de revistas, donde piden un chef y que vaya por las tardes para tener una cafetería. Es lo mismo que el anterior caso, no se especifica si van a vender o no pizzas. Entonces, por eso lo tomamos en consideración para nuestro reclutamiento externo. En el cargo de steward, en el reclutamiento externo tenemos 2 imágenes sacadas de Facebook, donde nos dice el nombre del restaurante y el número al cual tienen que dirigirse o preguntar cualquier consulta. Y tenemos otra imagen donde está sacada del periódico, donde dice que se busca un steward para un restaurante prestigioso, para trabajar en equipo, que tenga buena actitud. Pasando, tenemos la selección de personal. Para esto, nosotros hemos decidido tomar en cuenta las dinámicas de grupo, ya que estas se pueden aplicar dentro del restaurante, dentro de la pizzería Pizza Zen. Si bien cualquier tipo de empresa puede llevar a cabo una dinámica de grupo, este tipo de modelos son más frecuentes en los restaurantes, ya que el ambiente es algo estresante y deben poder sobrellevarlo sin necesidad de faltarse al respeto o enojarse. El foro de opiniones trata de una exposición personal ante un problema que nosotros les planteamos. Comienzan todos presentándose y exponen uno a uno su punto de vista de acuerdo a la cuestión planteada. En el debate de posturas contrarias, esta técnica es una de las más efectivas, porque permite identificar el grado de adaptación de cada una de estas personas. Consiste en darles un planteamiento de una cuestión que sea algo polémico y se les asigna si están a favor o en contra. Estas personas deben defender su postura con argumentos sólidos. Y el que más nos interesa y quisiéramos aplicarlo dentro de nuestra empresa es el trabajo activo de grupos. Es un planteamiento de un problema real al que se podría enfrentar con frecuencia. Esto se hace en grupos para abordar la situación de manera satisfactoria. Y en aquí deben demostrar sus conocimientos y experiencia en el sector. Como ejemplo para estas dinámicas de grupo vamos a utilizar el que nos hagan pedidos de manera en cantidad. Y ellos tendrían que poder sobrellevarlo. Para esto, para cuando lo apliquemos, vamos a ver primero si el candidato escucha, observa y tiene en cuenta las opiniones del resto y no solo quiere destacar él. Si el candidato toma
nota o interactúa, y esto permite ver si la persona se concentra y si el candidato juega limpio, es decir, que no busca ganar a toda costa. Además, también nos ayuda a identificar si el candidato es claro en sus argumentos y explicaciones para ser el chef encargado de cocina. Bueno, continuando con el tema, tenemos lo que son los anuncios de requerimiento de personal, de ayudante de cocina y personal de limpieza. Una vez concluido lo que es el proceso de reclutamiento, vamos a seguir con el proceso de selección con los tests ya determinados en la empresa. El primer test determinado es el test de Thurman-Merrill, el test de personalidad y el test psicológico. Para estos puestos hemos determinado el test psicológico y el test de personalidad. Bueno, vamos a explicar de qué se trata cada uno de estos. En el test psicológico nos dice que es un patrón de emociones y pensamientos ligados al comportamiento y al carácter predominante que tiene cada individuo. En el test de personalidad tenemos que es un cuestionario diseñado para revelar aspectos de carácter o mecanismos psicológicos de un individuo. Estas pruebas pueden ser escritas u orales. Bueno, seguidamente tenemos aquí lo que son los avisos ya diseñados por parte de la empresa Pizzasen. Tenemos lo que la descripción del puesto, tenemos lo que es cuánto tiempo de experiencia debe tener cada uno del personal para poder formar parte de la organización, dónde estamos ubicados y el correo a donde deben mandar sus currículums o también hoja de vida. Pero aquí hay algo muy importante que hemos decidido añadir en lo que es el ayudante de cocina. Una vez concluido el reclutamiento, el test psicológico, el test de personalidad, vamos a hacer una prueba práctica, ya que este puesto es más práctico y va a estar bajo el mando del chef. Vamos a hacer una prueba de cocina abierta. ¿A qué se refiere esta prueba? Es que va a tener un tiempo determinado para que la persona o las personas que hayan pasado estas pruebas puedan hacer la pizza tal como se los indica el chef, ya que esta va a ser una prueba más práctica para poder determinar las habilidades de cada persona. Y en lo que es el caso de limpieza, no se va a tomar ninguna prueba práctica, solamente vamos a evaluar las dos pruebas ya determinadas y lo que es la experiencia, en qué empresas había trabajado anteriormente. Bueno, eso sería de mi parte. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Voy a continuar lo que es la exposición de contratación en el puesto de supervisor. En el puesto de supervisor siempre piden un poquito más de experiencia, porque como sabemos es una parte donde se maneja mucha comunicación en todos los trabajadores, más que todo el trabajo en equipo. Tiene que asignar las responsabilidades a cada uno de los personales. Generalmente se le pide mucha responsabilidad, ya que uno debe establecer objetivos diarios, semanales, mensuales y comunicarlos a los empleados. Supervisar y formar a los empleados, garantizar el uso seguro de los equipos y programar las tareas de mantenimiento. ¿Esto a qué nos refiere? En los equipos, primero de cajero, ¿no? Que debe haber siempre un software programado. Lo siguiente es que las tareas como del mesero, mantener la limpieza en el ala de la cocina, tener todo limpio, aseado, estar siempre al día con lo que son requisito primordial de la alcaldía, ya que son el registro sanitario.
poder identificar cada problema, tal vez también informar sobre todo el rendimiento progresivo y no progresivo, ¿no es cierto? Acá, como podemos observar en la diapositiva, tenemos uno es de un periódico. Se requiere supervisor de ventas con experiencia en la materia de ventas, con garantías en el canal horizontal, con amplio conocimiento, ¿no es cierto? Entonces acá, por ejemplo, en esta contratación que es del periódico La Razón, de Páginas Azules, te piden ya tu currículum directamente a lo que es un WhatsApp. Mediante ahí, cuando tú eres llamado a lo que es las entrevistas, directamente te hacen un test. Generalmente al supervisor le hacen un test que se llama trabajo en equipo. ¿Ya? Todo lo que es ahí, entra la parte de integración, se puede integrar con todas las personas, la organización que debe tener, la interacción con todo el personal, funcionamiento del mismo, calidad de los resultados. Ese es un test que lo podemos observar acá en la diapositiva. Vamos a irnos a lo que es el puesto del mesero, ¿no? Generalmente el mesero necesita siempre tener un porte, ya que la actitud del mesero, en pocas palabras, para la empresa, el mesero es la carta de presentación de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, tiene que tener un don, como es cómo leer a los clientes. El mesero puede ser que esté ahí, pero el cliente puede ser que lo necesite, entonces inmediatamente tiene que estar para él, ¿no es cierto? Se pide el requisito que tenga carta de recomendación, antigüedad 2 años, lenguaje corporal de cómo ser un mesero. El lenguaje corporal dice mucho. En el lenguaje corporal nosotros podemos indicar que de una postura podemos atender muy fluidamente, ¿no es cierto? Tiene que tener en mente ya todo lo que es la carta de presentación. Vamos a irnos con la diapositiva. Acá tenemos de lo que es igualmente del diario y una convocatoria de personal, ¿no es cierto? Vamos a irnos acá al test del personal. ¿Qué se le requiere? Se le hace un test de habilidad social al mesero. ¿Qué nos exige acá? Cuando decimos social es que pueda interactuar fluidamente con el cliente. Eso es todo.